Después de 30 años juntos, mi esposo se levantó en medio de la cena de aniversario que yo había organizado, con todos nuestros amigos y familia presentes, y anunció: «Quiero una mujer más joven». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi las caras de shock alrededor de la mesa. Vi a mi hija cubriéndose la boca con las manos. Vi a mi hijo levantarse de la silla con furia en los ojos. Pero yo solo sonreí, porque lo que mi esposo había olvidado, en su arrogancia, en su crisis de mediana edad, en su estupidez monumental, era un pequeño detalle muy importante. Todo estaba a mi nombre. La casa que amaba, el negocio que había construido con mi dinero, los autos, las inversiones, las propiedades, todo. Cada cosa de valor que teníamos, yo la había puesto a mi nombre años atrás, cuando mi contador me advirtió sobre proteger mis activos. Y en ese momento, mientras él esperaba que yo llorara, que suplicara, que me derrumbara, como probablemente esperaba que lo hiciera, tomé una decisión. No le iba a dar el drama que buscaba, no le iba a dar la satisfacción de verme rota, y definitivamente no le iba a dar ni un peso de lo que era mío. Lo que pasó después de esa cena cambió mi vida para siempre, pero no de la manera que él esperaba, porque mientras él se fue con su mujer más joven pensando que había ganado, yo me quedé con todo y construí algo que él nunca imaginó posible. Esta es la historia de cómo mi esposo pidió una mujer más joven y terminó con nada, y cómo yo, a mis 53 años, encontré la mejor versión de mí misma. Porque la mejor venganza no es hacerle daño, es vivir tan bien que se arrepienta cada día de haberte perdido. Me llamo Lorena Sandoval, tengo 53 años y durante 3 décadas fui la esposa perfecta de Alberto Méndez. Construimos una vida juntos, criamos 2 hijos maravillosos, levantamos negocios, compramos propiedades. Éramos, desde afuera, la pareja perfecta. Pero las grietas habían empezado años atrás. Yo simplemente no quise verlas, o tal vez las vi, pero elegí ignorarlas, porque después de 30 años, ¿quién quiere admitir que su matrimonio está muriendo? Alberto empezó a cambiar a los 50 años. Compró un auto deportivo, se apuntó al gimnasio, se dejó crecer el cabello, empezó a vestir como si tuviera 20 años menos. Yo hacía bromas al respecto, mi esposo y su crisis de los 50, pero en el fondo algo me inquietaba. Y tenía razón en preocuparme. Hoy voy a contarte la historia completa, no solo de cómo mi esposo me dejó por una mujer 20 años menor, sino de cómo yo usé esa traición como el combustible para reconstruirme completamente, de cómo la peor noche de mi vida se convirtió en el comienzo de mi mejor capítulo. Porque durante mucho tiempo después de esa cena, rumiaba el dolor, planeaba venganzas elaboradas, fantaseaba con forma de arruinarlo. Pero al final, la mejor venganza no fue ninguna de esas cosas. Fue cuidar de mí misma, fue empezar de nuevo, fue verlo fracasar con su nueva conquista mientras yo florecía. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber que mi historia llega a todas partes, porque sé que no soy la única que ha pasado por esto. Y si sientes que necesitas escuchar esta historia, por favor suscríbete, porque aquí no solo contamos historias de dolor, contamos historias de renacimiento. Respira hondo. Vamos a esto. Conocí a Alberto cuando yo tenía 22 años, él tenía 25. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de construcción. Él era el nuevo ingeniero, guapo, ambicioso, con esa confianza que viene de saberse capaz. Nos casamos 2 años después. Fue una boda hermosa en mi pueblo natal. Mi familia adoraba a Alberto. «Te sacaste la lotería», decía mi madre. Y yo asentía, sintiéndome afortunada. Los primeros años fueron buenos. Trabajábamos duro, ahorrábamos, soñábamos juntos. Cuando nació nuestra hija Daniela, sentí que mi vida estaba completa. 3 años después llegó nuestro hijo Andrés, y nuestra familia era perfecta. Yo dejé mi trabajo para criarlos. Fue decisión mía, o eso creí entonces. Alberto ganaba bien, y alguien tenía que estar con los niños.
Así que me convertí en ama de casa, madre de tiempo completo, la organizadora de nuestra vida familiar. Pero nunca dejé de ser inteligente con el dinero. Mi padre, que en paz descanse, me enseñó algo valioso. Una mujer siempre debe tener algo propio. Así que cuando mi tía me dejó una herencia modesta, no la puse en nuestra cuenta conjunta, la invertí a mi nombre. Con los años, esa inversión creció. Compré propiedades pequeñas que renté, ahorré, invertí más. Alberto sabía que yo tenía mis cosas, pero nunca prestó mucha atención. Estaba ocupado construyendo su carrera. Y yo estaba ocupada construyendo nuestro hogar. O eso pensaba. Las señales empezaron cuando Alberto tenía unos 48 años, pequeñas cosas que yo racionalicé. Empezó a llegar tarde del trabajo, proyecto importante, explicaba. Y yo le creía, ¿por qué? Porque no le creería. Empezó a cuidar más su apariencia. Trajes nuevos, perfume caro, idas al barbero 2 veces por semana. Tengo que verme bien para los clientes, decía, y yo asentía porque sonaba razonable. Empezó a criticar mi apariencia. ¿No crees que deberías hacer más ejercicio? O esa blusa te hace ver mayor. Comentarios que picaban, pero que yo trababa porque después de tantos años juntos uno se acostumbra a ciertas crueldades pequeñas. Su teléfono se volvió sagrado. Lo llevaba a todos lados, dormía con él bajo la almohada. Si sonaba, salía de la habitación para contestar. Es trabajo, siempre era trabajo. Dejamos de tener intimidad. Primero ocasionalmente, luego frecuentemente, luego casi nunca. Estoy cansado era su excusa favorita. Y yo me sentía rechazada, pero también aliviada porque algo en mí ya no quería estar cerca de él. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Ya no hablábamos de sueños o planes. Solo de logística. ¿Quién recogería a Andrés? ¿Qué había para cenar? ¿Cuándo vendrían los de mantenimiento? Y yo seguía, día tras día, fingiendo que todo estaba bien, porque admitir que mi matrimonio estaba muriendo significaba admitir que había desperdiciado 3 décadas, y no estaba lista para esa verdad. Mis amigas lo notaron. ¿Estás bien, Lorena?, preguntaban. ¿Te ves triste? Estoy perfecta, mentía. Porque las mujeres de mi generación aprendimos a mentir sobre nuestra felicidad, a sonreír cuando nos morimos por dentro, a mantener las apariencias cueste lo que cueste. Mi hija Daniela, que ya tenía 27 años y vivía con su novio, fue más directa. «Mamá, ¿papá está teniendo una aventura?» «Por supuesto que no», respondí indignada. Pero por las noches, acostada junto a un hombre que ya no me tocaba, me hacía la misma pregunta. Y entonces llegó nuestro 30º aniversario. Decidí hacer algo especial, una cena en casa con todos nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, una celebración de 3 décadas juntos. Contraté servicio de catering, decoré la casa con fotos de todos nuestros años juntos. Compré un vestido nuevo, elegante pero no demasiado, porque ya había interiorizado las críticas de Alberto sobre mi apariencia. La cena fue perfecta, la comida deliciosa, las conversaciones fluidas, todos estaban felices, reminisciendo sobre los buenos tiempos. Y entonces, entre el plato principal y el postre, Alberto se levantó, tomó su copa de vino y dijo que quería hacer un brindis. Alberto se levantó con su copa en la mano. Todos en la mesa dejaron de hablar y lo miraron, esperando un discurso emotivo sobre nuestro matrimonio, nuestros años juntos, nuestro amor eterno. En cambio, dijo, 30 años es mucho tiempo, demasiado tiempo de hecho. Río, pero nadie más lo hizo. Y he estado pensando mucho últimamente sobre lo que quiero para el resto de mi vida. Mi estómago se tensó. Algo en su tono, en su postura, me decía que lo que venía no era bueno. Lorena ha sido una buena esposa, continuó, como si yo no estuviera ahí, como si estuviera hablando de un electrodoméstico que había funcionado bien pero ya estaba viejo. Alberto, intenté interrumpir, mi voz apenas un susurro. Pero él siguió como si no me hubiera escuchado.
Yo he cambiado, he evolucionado y creo que merezco estar con alguien que comparta esta nueva versión de mí. Alguien más joven, más vital, más en sintonía con quien soy ahora. El silencio en la mesa era absoluto. Podías escuchar la respiración de todos. Mi hijo Andrés se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué demonios estás diciendo? Daniela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, no, por favor, no. Pero Alberto levantó su mano como silenciándolos. Ya tomé mi decisión. Quiero el divorcio. Quiero una mujer más joven. Me lo merezco, después de todos estos años de trabajo duro. Y entonces me miró, esperando. ¿Qué? ¿Lágrimas? ¿Súplicas? ¿Un colapso dramático? Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar de sentir devastación, sentí claridad. Fría, dura claridad. Todos los años de críticas, de rechazo, de hacerme sentir que no era suficiente, todo culminaba en este momento de crueldad calculada. Y yo estaba harta. Me levanté despacio, tomé mi copa de vino y sonreí. ¿Sabes qué, Alberto? Mi voz era tranquila pero firme. Tienes toda la razón. Después de todos estos años de trabajo duro, mereces exactamente lo que vas a obtener. Confusión cruzó su rostro. Esto no era el guión que esperaba. Y quiero que todos aquí sean testigos de esto, continué, mirando alrededor de la mesa. Alberto quiere su libertad y yo se la voy a dar, con mucho gusto. Mamá, empezó Daniela. Está bien, mi amor, le dije, mi voz sorprendentemente calmada. Tu padre ha tomado su decisión, y yo respeto eso. De hecho, voy a hacer que este divorcio sea lo más rápido y sencillo posible. La sonrisa de Alberto era de satisfacción. Pensó que había ganado, que yo iba a ser fácil, que iba a dejarle todo sin pelea. No sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. Pero antes de que te vayas con tu mujer más joven, agregué, mi sonrisa nunca flaqueando, hay algunas cosas que deberías saber. ¿Cómo qué? Preguntó con arrogancia. Como el hecho de que esta casa está a mi nombre. La compré con mi herencia y la he mantenido con mis inversiones durante los últimos 15 años. Su sonrisa vaciló. ¿Y el negocio que crees que es tuyo? Recuerda que cuando lo estabas estableciendo necesitabas capital. Yo puse ese capital y el contador me recomendó mantenerlo a mi nombre por razones fiscales. Tú firmaste esos papeles sin leerlos porque confiabas en mí. Su cara empezó a palidecer. Los 2 autos, las propiedades de renta, la casa de la playa que tanto amas, todo está a mi nombre. Porque yo fui la inteligente que protegió nuestros activos mientras tú estabas ocupado, ¿cómo dijiste? ¿Evolucionando? El silencio ahora era diferente. Ya no era de shock por su crueldad, era de shock por mi revelación. Así que sí, mi amor, dije, mi voz dulce como la miel pero con veneno debajo. Puedes tener tu mujer más joven, puedes tener tu libertad, puedes tener tu nueva vida vital y evolucionada, pero no vas a tener nada más, porque todo lo que vale algo aquí es mío. Alberto se quedó de pie, con la copa todavía en la mano, mirándome como si me viera por primera vez. Esta cena ha terminado, anuncié. Alberto, puedes recoger tus cosas mañana, dormir esta noche en un hotel y mi abogado se pondrá en contacto contigo para los papeles del divorcio. Me volteé hacia nuestros invitados, que me miraban con una mezcla de admiración y shock. Gracias a todos por venir. Lamento que la noche haya terminado así, pero al menos ahora todos sabemos dónde estamos parados. Y con eso salí de mi propio comedor con la cabeza en alto. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Daniela me abrazara llorando, después de que Andrés amenazara con golpear a su padre, después de que mis amigos me ofrecieran apoyo y las miradas de lástima que yo rechacé con firmeza, me quedé sola en mi casa. Alberto se había ido, no a un hotel como yo le había ordenado,
sino probablemente al departamento de su mujer más joven. La muy probablemente existía desde hace tiempo. Me senté en la sala, todavía con mi vestido de fiesta, rodeada de los restos de la celebración, platos sucios, copas a medio llenar, decoraciones que habían costado tiempo y esfuerzo, todo para celebrar un matrimonio que había sido una farsa durante quién sabe cuántos años. Y esperé sentir algo, devastación, furia, dolor insoportable. Pero lo que sentí fue alivio. Era libre. No libre porque él me había dejado, sino porque finalmente tenía permiso para admitir lo que había sabido en mi corazón durante años. Nuestro matrimonio había muerto hace tiempo. Yo solo había estado aferrándome al cadáver. Lloré esa noche, no por Alberto, sino por el tiempo perdido, por la mujer que había sido a los 22, llena de sueños y ambiciones, que había puesto su vida en pausa para construir la vida de otra persona, por los años que pasé haciéndome más pequeña para que él se sintiera más grande. Pero también sentí algo más, algo que no había sentido en décadas: posibilidad. A las 3 de la mañana, todavía despierta, tomé mi laptop y empecé a hacer una lista. Lista de activos a mi nombre. Casa principal, valor aproximado, 4 millones de pesos. Casa de playa, valor aproximado, 2.5 millones de pesos. 3 propiedades de renta, valor combinado, 6 millones de pesos. 60% del negocio de construcción. Alberto tenía el 40%. 2 autos. Inversiones y ahorros, aproximadamente 3 millones de pesos. Total, más de 15 millones de pesos en activos. Alberto pensaba que se iba a ir con la mitad. Después de todo, había trabajado duro, ¿verdad? Había construido el negocio con su talento y esfuerzo. Pero lo que no sabía era que sin mi inversión inicial, sin mi administración silenciosa de nuestras finanzas durante años, sin mis decisiones inteligentes sobre dónde poner qué a nombre de quién, no habría nada que dividir. Llamé a mi abogada al día siguiente, Fernanda Torres, una mujer brillante de 45 años que había manejado mis asuntos legales durante años. Lorena, dijo cuando le conté lo que había pasado, ¿estás bien? Estoy más que bien, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Necesito que prepares los papeles de divorcio, rápido. Quiero que esto termine lo antes posible. ¿Y la división de activos? Ahí está la cosa, Fernanda. No hay mucho que dividir. Casi todo está a mi nombre. Escuché su risa al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que ese idiota acaba de dejarte por una mujer más joven sin darse cuenta de que tú tienes todo? Exactamente. Ay, Lorena, esto va a ser hermoso. Alberto apareció 3 días después. No vino a disculparse. Vino a hablar sobre la división justa de nuestros activos. Lo recibí en la puerta. No lo dejé entrar. Mi abogada te enviará los papeles, dije simplemente. Lorena, seamos razonables, empezó con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. Construimos todo esto juntos. Mereces la mitad. Tienes razón, construimos esto juntos. Por eso, tú te llevas el 40% del negocio que está a tu nombre y el dinero de tu cuenta personal, que según mis cálculos es alrededor de 800,000 pesos. 800,000, estás loca. El negocio vale millones. La casa, las propiedades. Están a mi nombre, siempre lo han estado. Firmaste todos los documentos, Alberto. No puedes decir que no lo sabías. Nunca pensé que serías tan vengativa. Esa palabra, vengativa, me hizo reír. Una risa real de las que vienen del estómago. ¿Vengativa? Alberto, yo no estoy siendo vengativa. Estoy siendo justa. Tú querías una mujer más joven. Tienes una. Pero no puedes tener eso y además quedarte con lo que es mío. Trabajé 30 años. Y fuiste compensado. Tuviste un hogar hermoso, hijos maravillosos, una esposa que te apoyó incondicionalmente. Y ahora tienes tu libertad. Eso es más de lo que muchos hombres tienen.
Vi cómo la realidad finalmente empezó a asentarse en su cerebro. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Ah, y Alberto, me detuve antes de cerrar la puerta. Espero que tu mujer más joven no esté contigo por tu dinero, porque no te queda mucho. ¿Tú ya te inscribiste en el canal? Porque lo que viene ahora es la parte donde descubrí que la venganza más dulce no es la que planeas, sino la que la vida te da. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Alberto contrató al mejor abogado que pudo pagar con sus 800,000 pesos, pero Fernanda era mejor. Presentamos toda la documentación, cada título de propiedad, cada contrato, cada papel que Alberto había firmado sin leer porque confiaba en mí. Su abogado trató de argumentar que yo había manipulado a Alberto para poner todo a mi nombre, que había sido coerción financiera. Pero Fernanda tenía correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de conversaciones donde yo le había explicado exactamente por qué estaba poniendo ciertas cosas a mi nombre: protección de activos, beneficios fiscales, estrategia financiera inteligente. Y en cada ocasión, Alberto había estado de acuerdo, porque pensaba que no importaba a nombre de quién estuviera. Éramos un equipo, nos amábamos, estaríamos juntos para siempre. Hasta que decidió que ya no. La sentencia del divorcio fue clara. Alberto recibiría el 40% del negocio que estaba a su nombre y su cuenta bancaria personal. Yo me quedaba con todo lo demás. Él apeló, por supuesto que lo hizo, pero la apelación fue rechazada. Los jueces vieron exactamente lo que era: un hombre que había sido descuidado con su vida financiera y ahora pagaba el precio. Mientras esto sucedía, empecé a escuchar rumores. La mujer más joven de Alberto tenía nombre: Brenda. Tenía 32 años. Trabajaba como recepcionista en una de las empresas con las que Alberto hacía negocios. Y según me contó una amiga que conocía a alguien que la conocía, Brenda había pensado que Alberto era rico, que vivirían en una casa hermosa, que tendrían un estilo de vida lujoso. Cuando descubrió la realidad, que Alberto vivía ahora en un departamento rentado de 2 habitaciones porque no podía pagar nada mejor, empezó a cambiar. Las peleas eran constantes. Ella quería salir a restaurantes caros. Él ya no podía pagar. Ella quería viajes. Él tenía que trabajar horas extras para cubrir sus gastos básicos. Y lo mejor de todo, Brenda empezó a buscar un plan B. Salía con otros hombres, hombres con más dinero, hombres que podían darle el estilo de vida que pensó que tendría con Alberto. No sentí satisfacción cuando me enteré. Bueno, tal vez un poquito, pero más que nada sentí pena por Alberto, por Brenda, por el tiempo desperdiciado en un juego donde nadie realmente ganaba. Mientras Alberto luchaba con su nueva realidad, yo empecé a construir la mía. Lo primero que hice fue tomar el 40% del negocio que Alberto había tenido que dejar. Lo compré a precio justo, no fui mezquina y me convertí en la dueña única de la empresa de construcción. Los empleados estaban nerviosos. ¿Qué sabía yo de dirigir un negocio de construcción? Era solo una ama de casa, ¿verdad? Pero lo que no sabían era que durante años yo había sido la que manejaba las finanzas del negocio desde casa. Yo revisaba los libros, yo identificaba problemas, yo le daba a Alberto las ideas que él luego presentaba como propias. En mi primera reunión con el equipo completo fui clara. Sé que algunos de ustedes piensan que no pertenezco aquí, que no sé nada de construcción, y tienen razón en parte. No sé cómo mezclar concreto o leer planos estructurales, pero sé cómo dirigir un negocio, sé cómo hacer que los números funcionen y sé cómo tratar a la gente con respeto. Contraté a un gerente de operaciones con experiencia para manejar el lado técnico. Yo me enfoqué en la estrategia, las finanzas, las relaciones con clientes. Y el negocio creció.
sin la arrogancia de Alberto, sin sus decisiones impulsivas, sin su necesidad constante de demostrar que era el más inteligente en la habitación, la empresa prosperó. Pero más importante que el negocio fue lo que hice por mí misma. A mis 53 años me inscribí en clases de administración de empresas, no porque las necesitara técnicamente, sino porque quería, porque podía, porque nadie me decía que era demasiado vieja o que para qué me molestaba. Me uní a un gimnasio, no para verme más joven o más atractiva para hombres, sino porque quería sentirme fuerte. Y lo logré. Con cada kilo que levantaba, con cada kilómetro que corría, sentía que recuperaba piezas de mí misma que había perdido. Viajé, sola, a lugares que Alberto nunca había querido visitar. París, donde caminé por el Sena al atardecer. Nueva York, donde vi espectáculos de Broadway. Perú, donde hice el camino Inca y lloré cuando llegué a Machu Picchu, no de dolor sino de triunfo. Retomé amistades que había descuidado. Beatriz, mi amiga desde la preparatoria, que había estado ahí siempre, pero que yo había distanciado porque Alberto la encontraba demasiado ruidosa. Rosa, mi prima, que me había advertido sobre Alberto hace años, pero que yo había dejado de ver porque sus advertencias me incomodaban. «Te ves diferente», me dijo Rosa cuando nos reunimos para comer. «Te ves viva». Y tenía razón. Por primera vez en décadas me sentía viva. No busqué información sobre Alberto, realmente no lo hice. Pero vivimos en la misma ciudad, tenemos los mismos hijos, círculos sociales que inevitablemente se cruzan. Las noticias llegaban sin que yo las buscara. 6 meses después del divorcio, Alberto y Brenda terminaron. Ella lo dejó por un empresario de 45 años con una cadena de restaurantes. Alberto estaba devastado. Irónico, ¿verdad? Intentó regresar al negocio de construcción. Abrió su propia empresa pequeña, pero sin capital inicial, sin los contactos que yo había cultivado, sin el expertise administrativo que nunca desarrolló porque siempre había tenido a alguien más haciéndolo por él, fracasó. Su empresa cerró en menos de un año. Escuché que tuvo que vender su departamento y mudarse a uno más pequeño, que estaba trabajando como consultor independiente, apenas ganando lo suficiente para cubrir sus gastos. Y durante mucho tiempo, durante meses después de escuchar estas cosas, yo rumiaba. Sentía una satisfacción oscura cada vez que escuchaba que le iba mal. Fantaseaba con encontrármelo en la calle y verlo admitir que había cometido el peor error de su vida. Pero también sentía algo más feo: amargura, resentimiento. Una parte de mí que estaba todavía atada a él a través del odio. Mi terapeuta, sí, empecé terapia y debería haberlo hecho años antes, me hizo una pregunta que cambió todo. Lorena, ¿quién está pagando el precio de este resentimiento que cargas? ¿Él o tú? La respuesta era obvia. Yo estaba pagando el precio. Alberto estaba viviendo su vida, cometiendo sus errores, sufriendo sus consecuencias. Y yo estaba aquí, gastando energía emocional en alguien que ya no merecía ni un segundo de mi tiempo. Entonces, suéltalo, dijo mi terapeuta. No por él, por ti. Y empecé a intentarlo. No fue de la noche a la mañana. El perdón, el verdadero perdón, no es un evento, es un proceso. Dejé de buscar noticias sobre él. Dejé de preguntar. Cuando alguien mencionaba su nombre, cambiaba de tema. Cuando mis hijos querían hablar sobre sus problemas con su padre, los escuchaba, pero no agregaba mi propio veneno a la conversación. Poco a poco, la amargura se fue disolviendo, y en su lugar quedó algo mejor: indiferencia. No lo odiaba, no lo amaba, simplemente no sentía nada. Y esa falta de sentimiento fue más liberadora que cualquier venganza que hubiera podido planear. Fue inevitable que nos encontráramos eventualmente. Pasó en la boda de la hija de unos amigos mutuos, 2 años después del divorcio. Lo vi antes de que él me viera. Estaba solo, en una esquina del salón, con un traje que se veía ligeramente gastado. Había envejecido. Su cabello, que había teñido de negro durante su crisis de media edad,
Ahora mostraba canas que parecían mal mantenidas. Había perdido peso, pero no de la forma saludable. Se veía disminuido. Por un momento sentí el instinto de esconderme, de evitar la interacción inevitable, pero luego me di cuenta. ¿Por qué? Yo no tenía nada de qué avergonzarme. Caminé hacia él, no por crueldad, sino porque era lo adulto, lo civilizado. «Alberto», dije con un tono neutral. Se volteó. La sorpresa en su rostro fue clara, pero más que sorpresa, vi algo más: nostalgia, dolor, arrepentimiento. «Lorena, te ves increíble». «Gracias». Y era verdad. Mi vestido era elegante, mi cabello, que había dejado encanecer naturalmente, estaba peinado en un estilo moderno que me encantaba. Me sentía bien en mi piel. «¿Cómo has estado?», preguntó, y su voz sonaba genuinamente curiosa. «Bien, muy bien, de hecho. El negocio está prosperando, los niños están bien, la vida es buena». Asentí, esperando la conversación incómoda sobre su vida, pero lo que dijo después me sorprendió. Cometí el mayor error de mi vida, ¿sabes? Sus ojos estaban vidriosos. Dejarte, destruir lo que teníamos, todo por una fantasía estúpida de juventud que nunca fue real. Escribe en los comentarios: la mejor venganza es vivir bien, si esta historia te está enseñando algo sobre tu propio valor. Parte de mí quería decir «te lo dije». Parte de mí quería restregarle en la cara todo lo que había perdido. Pero miré a este hombre, que alguna vez fue mi esposo, el padre de mis hijos, mi compañero de 3 décadas, y solo sentí compasión. «Alberto», dije suavemente, «no puedo decirte que esté bien lo que hiciste. No lo está. Me lastimaste profundamente. Humillaste a tu familia. Destruiste algo que era hermoso, o al menos que pudo haberlo sido». Él asintió, lágrimas ahora corriendo por sus mejillas. «Pero», continué, «también me liberaste, me obligaste a verme de nuevo, a recordar quién era antes de convertirme solo en tu esposa. Y por eso, en una forma extraña, te estoy agradecida». «¿Agradecida?», repitió con incredulidad. «Sí, porque me diste la oportunidad de redescubrirme, de reconstruirme, de ser más de lo que nunca fui cuando estábamos juntos». Hubo un silencio largo entre nosotros. «¿Alguna vez podrás perdonarme?», preguntó finalmente. «Ya lo hice», respondí, y me di cuenta al decirlo que era verdad. Te perdoné, no por ti, sino por mí, porque cargar ese resentimiento solo me lastimaba a mí. «¿Crees que alguna vez?», empezó, pero lo detuve con un gesto suave. «No, Alberto, ese capítulo está cerrado, para ambos. Tú necesitas reconstruir tu vida, y yo ya reconstruí la mía». Nos quedamos en silencio unos momentos más. Luego le di un abrazo breve, fraternal, no romántico, no nostálgico, solo humano. «Cuídate», dije, y me alejé. No miré atrás. Hoy, 3 años después de esa cena de aniversario que cambió todo, soy una persona completamente diferente. Mi negocio de construcción se ha expandido a 3 ciudades. Tenemos 50 empleados. El año pasado ganamos premios por nuestros proyectos sostenibles. Y yo dirijo todo con una mezcla de instinto, experiencia y la confianza que viene de saber que puedo hacer cosas difíciles. Mis hijos están orgullosos de mí. Daniela, que ahora está casada y embarazada de mi primer nieto, me dice que soy su inspiración. Cuando tenía miedo de dejar mi trabajo corporativo para empezar mi propio negocio, me contó, pensaba en ti, en cómo a los 53 años, después de 30 años siendo ama de casa, te convertiste en empresaria. Si tú pudiste, yo también. Andrés, que tuvo sus propias batallas con la imagen de masculinidad que su padre le había impuesto, aprendió de mi experiencia. «Mamá», me dijo una vez, «tú me enseñaste que la fuerza real no es dominar a otros, es respetarlos, es levantar a otros en lugar de empujarlos hacia abajo». ¿He vuelto a salir con alguien? La gente me pregunta esto todo el tiempo, y la respuesta es no realmente. Tuve algunas citas, conocí hombres interesantes, pero nada serio. Y está bien, porque aprendí algo crucial. No necesito una pareja para estar completa. Estoy completa por mi cuenta. Si algún día llega alguien que agregue valor a mi vida, no que la complete, que la agregue, entonces genial. Pero no lo estoy buscando, no lo necesito. Me volví mentora de otras mujeres.
especialmente mujeres mayores de 50 que piensan que es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Les digo mi historia, les muestro mis cicatrices y les digo, nunca es demasiado tarde, nunca. Uno de los proyectos de los que estoy más orgullosa es un programa que creé en mi empresa. Contratamos y entrenamos a mujeres mayores de 45 que han estado fuera del mercado laboral. Les damos habilidades, les damos confianza, les damos oportunidades. Porque yo sé lo que es sentir que tu vida se acabó, que desperdiciaste tus mejores años, que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y yo sé que eso es mentira. Mi abuela solía decir algo que no entendí hasta ahora. Una mujer es como el vino, mejora con la edad, pero solo si se permite envejecer con dignidad y no trata de convertirse en jugo de uva de nuevo. A mis 56 años, no trato de parecer de 30. No tiño mis canas, no me disculpo por las arrugas que vienen de años de reír y llorar y vivir, porque estas arrugas son mapas de mi experiencia, y esa experiencia es valiosa. Alberto, lo veo ocasionalmente en eventos familiares. Es educado, yo soy educada. Nuestros hijos se han adaptado a esta nueva dinámica. No somos amigos, pero tampoco somos enemigos. Escuché que está saliendo con alguien nuevo, una mujer de su edad esta vez. Me alegro por él, en serio. Porque su felicidad o infelicidad ya no afecta a la mía. Y esa independencia emocional es el mejor regalo que me he dado a mí misma. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación similar, si tu esposo quiere una mujer más joven, si estás siendo descartada después de años de dedicación, si sientes que tu vida se acabó porque alguien decidió que ya no eres suficiente, quiero que escuches esto. Él no definió tu valor, nunca lo hizo, y su decisión de irse no dice nada sobre ti y todo sobre él. Durante mucho tiempo después de que Alberto me dejó, rumiaba la venganza, planeaba formas de lastimarlo, fantaseaba con verlo sufrir. Y sí, hubo una satisfacción oscura en ver cómo su vida se desmoronaba. Pero la verdadera venganza, la mejor venganza, no fue ninguna de esas cosas. Fue cuidar de mí misma, fue elegirme a mí, fue reconstruir mi vida de una forma que nunca hubiera sido posible si me hubiera quedado en ese matrimonio muerto. Fue levantarme cada mañana y elegir ser mejor, más fuerte, más auténtica, más yo. Porque al final la mejor venganza es vivir tan bien que él se arrepienta cada día de haberte perdido. No porque lo estés haciendo por él, porque no lo estás haciendo por ti. Si mi historia te resonó, si te hizo pensar, si te dio aunque sea un poquito de esperanza, por favor comparte este video. Nunca sabes quién lo necesita ver. Suscríbete a este canal para más historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo las tumbó, porque todas merecemos saber que no es demasiado tarde, que no somos demasiado viejas, que no hemos desperdiciado demasiado tiempo. En la descripción del video hay recursos para mujeres que están pasando por divorcios difíciles, para emprendedoras de más de 50, para cualquiera que necesite recordar su valor. Y recuerda esto, tu edad no es tu prisión, tu pasado no es tu futuro, y el hombre que te dejó por una versión más joven no entendió la cosa más básica de todas. Las mujeres no expiran, evolucionamos, nos volvemos más sabias, más fuertes, más interesantes, más valiosas con cada año que pasa. Mi nombre es Lorena Sandoval. Tengo 56 años y la vida que tengo ahora es mejor que cualquier fantasía que tuve a los 25. Porque esta vida es mía, completamente mía, y nadie puede quitármela. Con fuerza y solidaridad, Lorena.